Consejería de Obras Públicas, Transporte y Política Territorial, para lo que el señor consejero tiene la palabra por un tiempo máximo de 10 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, en primer lugar, señora presidenta, permítame que le traslade mi puesta a disposición de todas sus señorías y del equipo de la consejería y que se lo exprese en esta primera comparecencia en el inicio efectivo, de alguna manera, de la acción parlamentaria. Sepan que tienen, obviamente, como es nuestro deber, pero también como es nuestra vocación, la máxima disposición para todo lo que sus señorías consideren necesario en esta consejería. Comparezco a petición propia en esta octava legislatura para exponerles cuál va a ser la línea de trabajo, la hoja de ruta de la actuación del departamento que nos proponemos en estos próximos 4 años. Por la razón de la estructuración de las comisiones parlamentarias, las áreas encomendadas a la consejería serán objeto de tratamiento y control en 2 comisiones, por lo que nos centraremos hoy en lo que es objeto de esta convocatoria de obras públicas, de la de Obras Públicas y Transporte, pero no obstante considero oportuno revelar a sus señorías el verdadero sentido de la estructura adoptada por la Presidencia del Gobierno en la agregación de las funciones del Departamento en aras de contribuir a la armonización y eficiencia de las políticas de cohesión social y territorial y su correlator de medidas de promoción económica y de empleo que anunció como objetivo básico en su discurso de investidura. Objetivo cuya dificultad a nadie se le esconde radica de modo sustantivo en la coyuntura suprarregional de grave crisis económica que nos envuelve y que nos obliga a encarar la estrategia de modernización de las infraestructuras de nuestras islas desde la triple perspectiva del ahorro y la eficiencia económica y de la sostenibilidad y mejor cohesión y ordenación del territorio, sin renunciar a la mejora de la capacidad de servicio y calidad de la obra pública, que sin duda habrán de constituir elementos esenciales para la competitividad de nuestro sistema productivo y el elevado nivel de empleo. Entendidas así las infraestructuras del transporte en su amplia concepción como los elementos estructurales de toda planificación territorial y la movilidad como instrumento indispensable para el dinamismo económico y la cohesión social, las funciones del Departamento se pretenden desarrollar mediante una estrategia de máxima armonización. Así pues, centrándonos en lo específico de esta comisión y para mejor comprensión de la armonización de los objetivos y acciones, empezaremos en primer lugar con lo referente a las políticas en materia de transporte. Conviene precisar que los retos planteados por el presidente del Gobierno en su discurso de investidura traen causa del acuerdo por la gobernabilidad, la dinamización económica y el empleo y la cohesión social de Canarias, suscrito por los grupos políticos que sustentan al Gobierno, Coalición Canaria, PNC, CCN y el Partido Socialista Canario PSOE en el documento denominado Pacto por Canarias. En dicho acuerdo programático y en materia de transporte se considera que disponer de una red de transporte multimodal, integrada, eficiente y capaz de prestar un servicio de calidad, la cohesión de los principales polos de población y a su vez la de estos con otras islas, con especial atención a la minimización de los efectos de la doble insularidad y en definitiva garantizar la accesibilidad interna e interinsular por medio de infraestructuras adecuadas que permitan la interconexión de los diferentes modos de transporte, constituye el principal eje vertebrador de la dinamización económica de Canarias, la cohesión social y la calidad de vida de cuantos aquí vivimos. Y con esa finalidad concreta, el acuerdo, los objetivos de promover una ley canaria de transporte guiado, favorecer la diversificación de nuestro transporte público, participando en futuras revisiones de los convenios entre el Gobierno de España y los cabildos de Gran Canaria y Tenerife, islas que cuentan con la adecuada masa crítica para la adecuación del transporte por ferrocarril, promover a través de la Comisión Mixta de Seguimiento de las Ayudas del Transporte Canario de Estado el incremento de las subvenciones al transporte de mercancías hasta alcanzar el 70%, así como una especial atención a compensar los sobrecostes de las islas menores y facilitar desde las autoridades portuarias de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas las inversiones previstas por el Gobierno de España en los puertos de interés general de nuestras islas. Además, en relación con nuestra política de acción exterior y asuntos europeos, el documento refleja el compromiso sobre la nueva estrategia de negociación en el marco de las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea, que deberá basarse en 3 ejes: la accesibilidad, competitividad e inserción regional, lo que nos conduce a reivindicar una eficiente política de gran vecindad, dice el acuerdo, poniendo a Canarias como plataforma estratégica entre Europa, América y África y favoreciendo el acercamiento a los países africanos vecinos
y a mejorar la accesibilidad interna y externa, en particular el establecimiento de conexiones de transporte con los países vecinos. En consecuencia, señorías, este Departamento trabajará en las múltiples acciones desagregadas necesarias para estos objetivos, siendo conscientes del contexto de grave dificultad económica de todas las administraciones y el momento político en que nos encontramos, pero también en la convicción de que, con independencia del escenario parlamentario que resulte en las próximas elecciones generales, los acuerdos y convenios suscritos entre los gobiernos estatal y autonómico y el consolidado acervo canario derivado del reconocimiento estatal y europeo del hecho diferencial canario, la lejanía e insularidad que objetivan la dificultad estructural de nuestras condiciones de competitividad, constituirán razones suficientes para encontrar en todo momento la correcta interlocución y el justo resultado en la gestión y el trabajo que nos proponemos. En definitiva, señorías, en materia de transporte nos centraremos principalmente en tres objetivos siguientes. Primero, garantizar la movilidad de personas y mercancías, cuidando de no producir impactos excesivos o nocivos para el territorio y el medio ambiente, con políticas e incentivos que disuadan en lo posible la utilización del vehículo privado y potencien el uso del transporte colectivo. En segundo lugar, contar con una red de transporte interinsulares articulada con criterios de eficiencia económica global y de coordinación y mejor atención a la demanda que integre los modos terrestres, marítimos y aéreos mediante nodos intermodales con infraestructuras adecuadas y la planificación de tecnologías de la comunicación y la información que permitan facilitar al usuario el uso del billete único y las tarjetas de viajes intercambiables, todo ello con la necesaria ayuda e interlocución del sector a través de los clústeres adecuados. Y en tercer lugar, interconectar nuestros sistemas de transporte con los continentales, procurando la integración del archipiélago en el mercado único europeo, así como las relaciones en nuestro ámbito geográfico, la Macaronesia, África noroccidental, generando nuevas oportunidades empresariales y estableciendo una política comercial y desarrollo con nuestro entorno geográfico. En ese contexto, seguiremos trabajando para conseguir la eficacia de la llamada Quinta Libertad, cuyas decisivas gestiones de autorización ante la Comisión Europea ya ocuparon al Gobierno en la pasada legislatura. Realmente, la garantía de la movilidad de nuestra gente y, por tanto, la mejora de las condiciones de nuestros modos de transporte ha venido ocupando a los gobiernos de legislaturas anteriores. Muchos y muy intensas han venido siendo las gestiones hasta ahora y grandes resultados se han obtenido. Lo que hoy expresamos aquí constituye realmente la exteriorización de un programa de gobierno para una nueva legislatura, pero también la continuidad de unos objetivos en los que, por su lógica y necesidad, han venido ocupando nuestras instituciones y que, con los naturales matices, merecen más nuestra perseverancia que su innovación. En ese contexto, plantearemos ante las instancias europeas un proyecto global de eje transinsular de transporte que habría de ser cofinanciado por las tres administraciones, la europea, la estatal y la canaria, y que abarcará infraestructuras portuarias, aeroportuarias y de carretera, que contendrá medidas especiales de conexión y servicios de transporte fluidos y modernos de alta tecnología, así como las medidas subsiguientes de su explotación. El objetivo no es otro que dotar a nuestras islas de un sistema integrado de transporte que permita a sus habitantes superar las barreras naturales, convirtiendo el mar y el aire en puentes de enlace. Continuaremos trabajando para que la consagración y nuestro reconocimiento como Unión Ultraperiférica de Europa permita que la normativa general sobre fondos estructurales de cohesión, redes transeuropeas, ayudas de Estado y políticas comunes adopten requerimientos diferenciados que posibiliten la elegibilidad de nuestros proyectos y el empleo de un sistema de compensaciones que posibiliten a nuestros residentes y empresarios contar con condicionantes de competitividad análogas a las de los radicados en el continente europeo. Con esa finalidad, y en virtud de lo expresado en el Acuerdo por la Gobernabilidad, como hemos expuesto, dentro de la Comisión Mixta de Seguimiento de las Ayudas de Transporte de Canarias, Estado, definida dentro de la Estrategia Integral para Canarias, promoveremos el incremento de las subvenciones al transporte de mercancías hasta alcanzar al menos el 70% de su coste y se adoptará especial exigencia a la compensación de los sobrecostes de las islas periféricas. En relación con esa dificultad añadida de las islas no capitalinas, trabajamos para conseguir en concreto un trato especial en las bonificaciones de viaje a los canarios que, por residir en ellas, soportan el elevado coste de la doble insularidad y que aún en un contexto económico adverso no podemos aplazar. Trabajamos también en configurar un cuadro de servicios esenciales con condiciones mínimas de prestación en cuanto a puntos de origen y destino, frecuencias, calidad del elemento de transporte y tarifas máximas que, financiado en la cuantía necesaria, permita la optimización en la utilización de los recursos públicos y respete los principios de transparencia y libre concurrencia y no discriminación. Y en coherencia con ello, la adopción de las obligaciones de servicio público y contratos de servicio público garantizarán, cuando sea necesario, un básico de comunicaciones que materialice las condiciones de igualdad de todos los ciudadanos canarios, por muy alejados y sea cual fuere la situación en que se encuentren.
Las reducciones tarifarias para el transporte interinsular en puertos y aeropuertos, las bonificaciones a pasajeros y mercancías del marítimo y el aéreo, la simplificación de los trámites y la correcta utilización de los recursos públicos que se destinan a este fin son objetivos en los que pretendemos el pleno acuerdo con el Estado. También trabajaremos por un acuerdo sobre el régimen específico de transporte terrestre para que los empresarios de este subsector que desarrollen su actividad en el ámbito de nuestra comunidad autónoma puedan contar con adecuada especialidad normativa para las condiciones de nuestro peculiar mercado, al amparo de la disposición adicional octava de la Ley Estatal de Ordenación del Transporte, y además trabajaremos de inmediato para la culminación del proceso de aprobación de los reglamentos de desarrollo de la Ley 6/2007 de Transporte Terrestre de Canarias. Hemos de hacer una especial referencia a las gestiones que realizaremos para culminar la necesaria consecución de la transferencia de competencias en materia de transporte aéreo interinsular y de la creación y participación del ente que deba gestionar los aeropuertos canarios, así como su planificación y gestión. En este punto, señorías, conviene recordar que nuestro Estatuto de Autonomía nos reserva también la competencia en puertos y aeropuertos de interés general del Estado cuando éste no se reserve su gestión directa. También hemos de citar que en esta legislatura nos proponemos resolver el ejercicio de las competencias atribuidas a nuestro Estatuto de Autonomía en materia de aeropuertos y helipuertos que no tengan la calificación de interés general por el Estado, así como los aeropuertos deportivos, lo que incluye las potestades de autorización y control. Hasta ahora, pese a los requerimientos efectuados en el ejercicio de esta competencia, ha estado paralizada por la falta de compromiso del Estado en efectuar el traspaso de los medios adecuados, cuestión que trataremos de desbloquear por la importancia que nuestras islas tienen también estas infraestructuras. Es oportuno recalcar que, en línea con los compromisos manifestados por los grupos que sustentan al Gobierno, que reseñamos al comienzo, será un objetivo de primer orden que compartirá el Departamento con otros, desde sus funciones en materia de transporte, el impulso de Canarias como plataforma logística del Atlántico y la ampliación de los negocios relacionados con el sector de transporte. Nadie puede dudar de que el sector de la logística y el transporte son clave, así como para la integración del archipiélago en su entorno geográfico. Además, tiene un carácter básico a la hora de situar a la economía canaria en una posición competitiva dentro de un mercado y un mundo cada vez más globalizado en el que se mueven de forma continua millones de personas y toneladas de mercancías. Estamos en un momento clave para renovar estrategias y posicionar adecuadamente los negocios en el ámbito nacional e internacional. Las islas tienen una situación geográfica privilegiada debido a la cercanía a los continentes africanos y europeos y por ser un punto estratégico de las conexiones con América. Pero, como hemos dicho, para el posicionamiento de Canarias como nodo de intercambio intercontinental es necesario garantizar la movilidad de personas y mercancías con el menor coste y en el menor tiempo posible. Trabajaremos por rentabilizar el hecho de que las propias instituciones europeas han apostado por el desarrollo del sector del transporte como una de las líneas preferentes de actuación en relación con las regiones ultraperiféricas, entre las que se encuentra Canarias, respecto de la cual, y en concreto, la Comisión Europea considera además que el archipiélago juega un papel fundamental en las relaciones con África Atlántica. Por último, la importancia que para el mantenimiento de nuestra competitividad en el sector turístico tienen las infraestructuras y políticas de transporte, por evidente, no debemos dejar de reflejar. En relación con los puertos, nuestra política en materia de puertos de la comunidad autónoma, a la vez que en materia de carreteras, es consecuencia de nuestros compromisos con las de transporte en su condición de nodos esenciales para la movilidad, pero en el caso de nuestros puertos, a su vez, estará dirigida a mejorar los servicios a los subsectores de la pesca, el deporte náutico y el ocio marítimo como elementos de estos últimos de privilegiados recursos turísticos. Nuestra tarea será esforzada en viabilizar las inversiones previstas en el plan de puertos con el objetivo de culminar cuanto antes las infraestructuras en ejecución, adjudicar las que cuenten con expedientes culminados y proyectar con urgencia las de fases más dilatadas. Podrán pensar sus señorías que esto no constituye aportación alguna, pero en materia de infraestructura lo importante es perseverar en la ejecución de lo planificado, que resulta siempre de ejecución a largo plazo. Las innovaciones, improvisaciones y actuaciones a corto plazo, y el tiempo de una legislatura lo es, no producen resultados de la trascendencia precisa. Por ello, además de la continuidad de la tarea, reseñaremos como renovado objetivo que nos proponemos materializar con urgencia la puesta en marcha del ente público de Puertos Canarios previsto en nuestra legislación canaria de puertos. Pretendemos remover con celeridad los obstáculos para su constitución y funcionamiento con el fin de que en el próximo ejercicio sustituya a la Dirección General de Puertos con la finalidad prevista en la ley de conseguir una mejor operatividad, participación e implicación de las instituciones y sectores afectados y con ello la mayor eficiencia en la prestación de sus servicios, con la mejora de la competitividad de esta infraestructura y la generación de los recursos necesarios para la actualización de la infraestructura y su papel dinamizador de la economía. Sin perjuicio de lo que de forma específica en otra comparecencia pueda informar más ampliamente del estado de las obras en ejecución y de las previsiones proyectadas, reseñar no obstante la próxima conclusión de las obras del puerto de Garachico y en avanzado estado de ampliación la del puerto de Tazacorte y los objetivos de adjudicación en la legislatura de la ampliación del puerto de Corralejo en Fuerteventura, del puerto de Agaete en Gran Canaria, la ampliación del puerto de Playa Blanca en Lanzarote, la ampliación de los puertos de playa de Santiago, Valle, Gran Rey en La Gomera y los puertos de Fonsalía y puerto de Santa Cruz de Tenerife.
Señorías, señora Presidenta, con su venia, y termino enseguida, en materia de carretera, lo expresado para los puertos en relación con la política de transporte se reproduce en el caso de la infraestructura viaria, es decir, los objetivos expuestos en la política de transporte determinan las actuaciones en materia de infraestructura viaria, pues ésta debe responder a lo de movilidad y conectividad que informan el fin último de todas las infraestructuras del transporte. En Canarias, la planificación de la red viaria de cada isla cuenta con dilatadas previsiones en los distintos planeamientos insulares y en la planificación sectorial correspondiente. Los sucesivos convenios entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de carretera instrumentan la participación del Estado en la financiación de las obras de interés general en nuestras islas, como consecuencia de sus obligaciones contenidas en el marco legislativo de nuestro régimen económico y fiscal. El marco vigente de estos convenios es la adenda suscrita el 24 de noviembre de 2009, publicada en el BOC del 14 de diciembre del mismo año. En ella se contienen las actuaciones planificadas por un importe de unos 2.437 millones de euros que el Estado se compromete a transferir para su ejecución por la Comunidad Autónoma de Canarias entre los años 2009 y 2017, y que incluye algunas actuaciones del anterior convenio de 2006 y cuya ejecución hasta la fecha, señorías, con total regularidad ha alcanzado ya el 50%. Corresponde a nuestra comunidad la planificación, proyectación y gestión de todas y cada una de las obras, y será a esa tarea a la que dedicaremos el mayor esfuerzo para cumplir los objetivos comprometidos. Señoría, dejaré para otro momento una relación detallada del estado de ejecución de las obras en curso. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Antes de pasar a la intervención de los distintos grupos, le pediría a los distintos portavoces que comunicaran a la mesa las distintas sustituciones que pueda haber en su grupo. Por el Grupo Socialista. Sí. Buenos días, señora presidenta. La compañera doña Belinda Ramírez por Iñaki Lavandera, y quien le habla, Manuel Fajardo, en este caso por doña Paquita Luango Orol. Muchas gracias. ¿Cuál es su canario? Flora Barrero por María Mar Julio y David de la O, el puesto vacante en el punto por 18. ¿Grupo Popular? Gracias. Bueno, pues procedemos, señor consejero. En esta primera comparecencia hemos querido ser flexibles en el tiempo, conocedores de la importancia que tiene el trazar las líneas maestras de actuación de su consejería, flexibilidad que anuncio para todos los grupos, aunque también les pido cuando sea necesario se ajusten a los tiempos. Para continuar, por un tiempo de 10 minutos, el grupo mixto, el señor Rodríguez. Muy buenos días, señora presidenta, señor consejero, señorías. Esta es seguro un área de responsabilidad del Gobierno de Canarias decisiva, porque los contenidos que gestionará el señor consejero y su equipo son esenciales y vertebradores de cualquier sociedad. La obra pública, el transporte y las otras áreas no vinculadas a esta comisión, pero también de relevancia para esta comunidad, hacen a este departamento uno de los departamentos estructurantes y claves del éxito o del fracaso de cualquier gobierno. Es evidente que en materia de infraestructuras Canarias mejoró en las últimas décadas, pero también es evidente que seguimos estando claramente bajo la media de infraestructuras de interés general en relación a otros territorios del Estado, y debe ser una tarea, creo yo, de este Gobierno reclamar a los poderes del Estado el compromiso de continuidad de los convenios vigentes, pero de reclamar más inversiones en esta tierra, porque en este parámetro nunca se ha cumplido justamente con Canarias. Seguimos siendo la comunidad donde menos inversión en materia de infraestructura de interés general de todo el Estado, y lo ha sido así durante los 30 y pico años de sistema democrático del que disfrutamos, y ahora que arrecia la crisis y las posibilidades de recuperación de la economía local son difíciles, es a través de la obra pública uno de los pocos mecanismos que tenemos para reactivar el crecimiento, para tirar de la demanda, en definitiva, para crecer y crear empleo. De manera que la proyección de obra pública en nuestra comunidad, además de contribuir de forma decisiva al desarrollo de nuestro territorio y al de las actividades que aquí desempeñamos, debe ser un instrumento también en materia de política económica que contribuya
a mejorar la malísima situación de nuestro sistema productivo, la parálisis del crecimiento económico, y la obra pública debe contribuir a ello. Es evidente que en este sentido sería deseable reclamar a la Administración del Estado, insisto, la continuidad de los convenios vigentes, pero exigir la financiación de infraestructuras proyectadas en algunos territorios del archipiélago, en el ámbito competencial de los cabildos insulares, como es el transporte ferroviario, que, como se sabe, se ha incorporado a los procesos de planificación de las 2 islas más pobladas del archipiélago y que son infraestructuras esenciales para la movilidad, pero insisto también como instrumento de política económica. El transporte es evidente que con estas infraestructuras y los servicios que se presten en esta materia es fundamental para la cohesión social, pero de manera especial también para el desarrollo económico de cualquier comunidad. En ese sentido, las consideraciones de orden general que ha hecho el consejero son fáciles de compartir porque expresan voluntad clara de apostar por la movilidad sostenible, la movilidad de carácter colectivo, la intermodalidad, en fin, la mejora de las infraestructuras, de carreteras, marítimas, aéreas, etcétera. Aprovecho ahí para plantearle al consejero si tienen previsión, sé que el momento no es ideal, pues la recuperación de algunas políticas de otras épocas del Gobierno de Canarias, como el eje transinsular, que era un programa que se puso en marcha hace unos años y que permitió que el Gobierno de Canarias cooperara con los cabildos insulares justamente en la mejora de las infraestructuras que permita la intermodalidad en materia de transporte y que fue suspendida, supongo que por razones económicas, la pasada legislatura, y sería deseable la recuperación de ese programa, de ese convenio, que posibilitó un interesante nivel de cooperación entre el Gobierno de Canarias y los cabildos insulares, justamente en la mejora de las infraestructuras del transporte para facilitar esa intermodalidad que el consejero se refiere a ella como tema esencial. También aprovecho para, si tienen sus previsiones, la recuperación del convenio de transporte discrecional, que estaba también destinado en cooperación con los cabildos insulares justamente a facilitar el desarrollo, la organización, la modernización del transporte terrestre por carretera en todas sus modalidades, que, como se sabe, en Canarias es muy relevante, como en cualquier otro territorio, pero estamos hablando del transporte pesado, del transporte por carretera en todas sus modalidades, el discrecional, turístico, en fin. En definitiva, un convenio que tiene una gran tradición y que también fue suspendido y que sería deseable recuperar en esta legislatura por el impacto que tiene en la economía. Y con respecto a las grandes infraestructuras, puertos y aeropuertos, somos conscientes de que en esta etapa, al menos, estas infraestructuras tienen, en el caso de los puertos, una responsabilidad compartida, pero son los presupuestos del Estado los que dirimen aquí el futuro de estas infraestructuras. Lo mismo ocurre con los aeropuertos y habría que garantizar la continuidad de los planes directores de los grandes puertos del archipiélago, como en sus aeropuertos, y nos parece bien y compartimos la reclamación de la gestión compartida como mínimo de los aeropuertos en este proceso evolutivo que ya se está desarrollando en algunos aeropuertos del Estado que, como saben, están en proceso de privatización, que no parece estar en la cartera de los aeropuertos canarios, pero el Estatuto tiene una previsión clarísima sobre si esta eventualidad se produjese en estos momentos. En materia de puertos canarios, nos parece bien que se recupere el objetivo de un ente gestor de los puertos canarios, pero ahí también yo reclamaría, en esa reflexión que me consta que el Gobierno está haciendo, mañana escucharemos seguro aquí al consejero del ramo en cuanto a una redefinición de la estructura competencial de la comunidad, la posibilidad incluso que estas infraestructuras pudieran recaer en los cabildos insulares por razones de eficiencia y operatividad. Hay puertos que son de orden insular y sería razonable que en esa reflexión, en esas propuestas que el Gobierno seguro hará, porque se ha comprometido de manera fehaciente, pues le echaran una pensada que estas infraestructuras, y me refiero a las de carácter insular, hay puertos que son de orden estatal, porque su dimensionamiento y servicio tiene una proyección que trasciende el archipiélago aunque lo determine, hay otras infraestructuras que son de orden canario, que interconectan al archipiélago, pero hay infraestructuras en los puertos que son estrictamente insulares y parece razonable que esto también se situara en ese proceso de reforma que se plantea. En definitiva, señor consejero, tiene usted en sus manos una tarea muy relevante, la de la obra pública en general, la del transporte como servicio fundamental,
Y, por lo tanto, vamos a hacer un seguimiento de la expresión de buena voluntad, de objetivo genérico que usted plantea aquí, y trataremos de cooperar en todo aquello que sea bueno para esta tierra. Y en este ámbito, insisto, hay cosas muy relevantes y seremos críticos y alternativos donde veamos que no coincidimos o interpretamos la situación de manera diferenciada. Muchísimas gracias, enhorabuena, suerte al equipo y aquí nos veremos con frecuencia. Muchas gracias, señor Rodríguez. A continuación, por el Grupo Socialista Canario, señor Fajardo. Perdón, señor Julio Cruz. Gracias, señora presidenta. Señorías, muy buenos días. Señor consejero, en nombre del Grupo Socialista y en el mío propio, darle la bienvenida a esta primera comisión de Obras Públicas, como no puede ser de otra manera, a usted y a su equipo, y esperamos que en estos 4 años que hoy se inicia en esta andadura, en esta legislatura, pues esta comisión cumpla sus funciones, sus objetivos, y sobre todo que el Gobierno, le deseamos desde entrada que cumpla con una buena gestión y cuenta con la colaboración del Grupo Parlamentario Socialista en que esos acuerdos programáticos que firmamos los 2 grupos políticos que apoyan al Gobierno, Partido Socialista y Coalición Canaria, se lleven a cabo en esta legislatura, creemos que por el bien de Canarias y que mejorará considerablemente el escenario actual en materia de transporte. Estamos en un momento difícil, en un momento donde los problemas económicos están influyendo de una manera importante en todos los modos del transporte, en el modo marítimo, en el aéreo, en el terrestre, con unas reducciones de frecuencias, de un aumento de tarifas, etcétera, que es necesario pues implementar desde los poderes públicos y garantizar esa cohesión territorial, esa comunicación, esa conectividad que Canarias necesita. Somos 7 islas, 8 islas, y las conexiones con territorio continental, no solo de España, sino del resto del mundo. Por lo tanto, usted lo ha definido claramente, los objetivos programáticos que están acordados y firmados en el programa que hemos firmado conjuntamente, y ha desarrollado algunos de ellos. Yo quisiera hacer hincapié brevemente en algunos que me parecen importantes. En materia de transporte, como acción transversal, en materia de transporte, sobre todo terrestre, es necesario, para reactivar nuestra economía, esa conexión y esa intermodalidad que es una medida que no se ha podido hacer en los últimos 8 o 9 años que llevamos hablando de conectividad entre los modos de transporte terrestre con el aéreo y el marítimo. Ese es un objetivo de esta comunidad autónoma desde hace muchísimo tiempo. El compañero anterior hablaba del eje transinsular de transporte. Llevamos en este Parlamento hablando muchas veces y muchos años sobre esa materia, pero no hemos llegado a conseguir el objetivo de ese eje transinsular de transporte, que es en definitiva el movernos por Canarias como si fuera un territorio continental siendo isla. Por lo tanto, en ese objetivo básico creo que va a contar con una gran colaboración y esperemos que el Gobierno esta vez sí lo consiga en estos próximos 4 años. Quiero destacar el proyecto de ley canaria del transporte guiado. Tenemos un Canarias competencias exclusivas en materia de transporte terrestre. Tenemos un transporte guiado, pero no tenemos una ley de transporte guiado y por lo tanto se rige por una ley, la ley de ferrocarriles del Estado, y no es lo mismo territorio peninsular, territorio continental, que evidentemente el territorio insular. Y ahí la participación en los convenios, la participación del Gobierno de Canarias con el Gobierno de España y con los cabildos insulares, creo que es esencial. En materia de transporte guiado, transporte ferroviario, el Gobierno de Canarias tiene y debe decir también mucho. El reglamento de la ley del transporte canario, la ley del transporte terrestre, fue aprobado en el año 2007, estamos en el 2011, finales del 2011, y ese reglamento se hace cada vez más necesario. Por lo tanto, me consta las gestiones que se hacían ya desde el Gobierno anterior, pero sí le instamos a que ese sea uno de los objetivos a los primeros meses de la acción del Gobierno. Otro que creo la gestión, el acometer la doble insularidad sigue siendo una tarea pendiente en esta comunidad autónoma. La revisión y las actualizaciones de las obligaciones de servicio público son unos mecanismos que nos permiten incidir tanto en los modos de transporte como en garantizar que esa conectividad entre las islas y entre tanto en mercancías como pasajeros se lleve a cabo y plantear, como usted ha planteado,
que es un objetivo importante que no se consiguió tampoco en la legislatura anterior, el incremento de las subvenciones al 70% en el transporte de mercancías interinsular, sobre todo de las islas no capitalinas, las islas capitalinas, igual que de pasajeros, que creo que es un tema esencial. En las políticas de conexión con el exterior es evidente que el reto de conectarnos con Europa en materia de transporte aéreo se consigue muchas veces por las aplicaciones de las bonificaciones de las tarifas aéreas y de las actuaciones como motor o como vía de utilización del turismo. Es evidente que con África y con el resto del territorio esas políticas hay que cambiarlas. Por lo tanto, en esa materia, todas las políticas de vecindad son unos mecanismos a explorar, a utilizar, a gestionar para conseguir una mayor conectividad con África, con América y con el resto del territorio continental europeo, igual que la quinta libertad. La quinta libertad que está en el REF, no es una cuestión que esté desde ahora, está en el REF desde ya algunas décadas y, sin embargo, no la hemos podido llevar a cabo hasta la fecha. Por lo tanto, sería un reto importante, creo que, de conseguir esa quinta libertad en esta legislatura sería un punto y aparte en la conectividad y en las conexiones del transporte aéreo entre Canarias y el resto del mundo. Y, por lo tanto, creo que hay que centrar el esfuerzo de usted como consejero en esos grandes retos que tiene en materia de transporte, que creo que son esos señalados. En materia de transporte terrestre, sí me gustaría que hablar un poquito de los contratos programas de transporte terrestre de transporte regular de viajeros. Es una competencia transferida a los cabildos insulares, se está gestionando por los cabildos insulares, pero creo que el Gobierno tiene que apoyar o debe apoyar, me consta su preocupación, porque no solo usted llega a Obras Públicas ahora, sino que ya fue director general de Obras Públicas hace algún tiempo, por lo tanto usted ya en la casa es conocido y sabe y conoce de estos temas. Y por lo tanto creo que va a hacer un buen trabajo en estas materias en colaboración con el Gobierno de España para garantizar que los contratos programas de transporte terrestre se mantengan en el tiempo, sobre todo en el escenario en el que estamos en estos momentos, un escenario de restricción presupuestaria y donde esos 30 millones de euros que ahora se utilizan para garantizar la conectividad diaria en nuestras ciudades, en toda Canarias, se pueda garantizar en el futuro próximo, dado que, como usted conoce, pues esos contratos programados tienen una vigencia, ahora mismo se están haciendo prácticamente por 2 años y está en plena, o hay que empezar a negociar prácticamente el siguiente. Las transferencias en transporte aéreo interinsular es una reivindicación de esta comunidad autónoma histórica. No nos debemos olvidar que ya en la LAOTRACA del año 1983 ya teníamos la transferencia del transporte aéreo interinsular y cuando se integró el contenido de la LAOTRACA en el Estatuto de Autonomía del año 96, pues tristemente no se integró el transporte aéreo interinsular. Por lo tanto, la transferencia sigue siendo uno de los objetivos de nuestra comunidad autónoma y que nuestro grupo, y espero que el apoyo de todos los grupos, sobre todo los que no apoyan al Gobierno, pues trabajen de una manera importante impulsando esta transferencia en transporte aéreo interinsular, porque creo que es bueno para nuestra comunidad autónoma. Igual que la participación en la gestión aeroportuaria, tenemos un gran sistema aeroportuario y que Canarias, no solo el Gobierno de Canarias, sino los cabildos insulares, los ayuntamientos, puedan participar en esa cogestión, creo que es un objetivo claro que tenemos que conseguir. En definitiva, como usted señala, todo esto va a contribuir en que Canarias se convierta en una plataforma logística en el Atlántico, una plataforma de comunicaciones, un nudo de comunicaciones importante, un hub importante para conectarnos con Europa, con América, con África, para conectarnos entre nosotros mismos. En Puerto coincido con usted en que el ente público Puertos Canarios debemos de una vez ponerlo en marcha. Esta es una ley que se aprobó en enero del año 2003 con mucha presión por parte del Gobierno y de los grupos políticos. Fue además una ley consensuada que se aprobó por unanimidad del Parlamento. Pero el ente Puertos Canarios, donde participan las instituciones, donde participan las empresas, digamos que es un modelo similar al de Puertos del Estado, pero a nivel de Canarias es importante. Es importante, mucho más importante, el poner ese mecanismo en marcha, porque implicaría que toda la cogestión y la distribución de los puertos, tal como está definida en la propia ley, antes se hablaba de puertos de interés insular, donde los cabildos insulares pudieran ser transferidos. Yo creo que lo que hay que hacer es
el ente puerto funcione, donde todos los entes públicos se vean representados y participando, de tal manera de que tengamos un sistema portuario mejorable claramente en los próximos años. Usted ha señalado una serie de puertos que es necesario acometer, coincidimos, son los que están en la ley de puertos hace 10 o 12 años, es necesario buscar recursos, estamos en un escenario presupuestario muy difícil y por lo tanto yo creo que el ente público puede ayudar a cogestionar y a conseguir recursos públicos para que esos servicios, esos entes y esos puertos se puedan llevar a cabo. En materia de carretera, creo que tenemos un gran convenio de carretera, un convenio que se viene cumpliendo escrupulosamente. Sabemos y conocemos, el consejero anterior lo dijo claramente en este Parlamento varias veces, el Gobierno de España ha cumplido con Canarias en materia de carretera. Ha hecho un convenio adecuado y está ejecutando ese convenio a rajatabla. No solo en los recursos, sino que además en una restricción presupuestaria a nivel del Estado, donde único no se redujo fue en Canarias. Tenemos un convenio que vence en el año 2017 y, por lo tanto, con 200 millones de euros aproximadamente cada año y que nos permitirá, con una planificación adecuada del Gobierno, seguir haciendo en todas las islas las carreteras necesarias. Sí es verdad que hay muchas carreteras que llevan un retraso considerable, a usted le consta, un retraso que muchas veces es responsabilidad de la Administración, otras veces son responsabilidad de las empresas que lo ejecutan y por lo tanto ahí tenemos que ser más en este momento en que es necesario implementar y sacar el último rendimiento al último euro, pues que cumplan y que se ejecuten en tiempo, en forma y que los ciudadanos puedan recibir y usar esas infraestructuras lo antes posible. Es evidente que en los próximos años, en 2017, está a la vuelta de la esquina, esta legislatura se acaba en el 2015 y, por lo tanto, al final de la legislatura tenemos que ir pensando en una nueva ampliación del convenio existente con una actualización y un futuro mejor. Y, por lo tanto, ahí el Gobierno debe también trabajar y nosotros colaborar. En definitiva, señor consejero, quiero decirle que cuenta usted con el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista. Creo que hemos hecho un gran programa de gobierno entre las dos fuerzas políticas. Creo que de implementar usted todos los objetivos de este departamento, Canarias tendrá una conectividad mucho mejor en los próximos años y además servirá como eje fundamental para una mayor cohesión territorial, económica y un desarrollo que Canarias necesita claramente en esta situación histórica en la que vivimos. Nada más, deseándole nuevamente suerte en su trabajo y a su equipo, darle las gracias a la señora presidenta por el tiempo que me ha concedido. Gracias. Muchas gracias, señor Cruz. Por el Grupo Nacionalista Canario tiene la palabra el señor Prestelo. Gracias, presidenta. Señorías, buenos días. Buenos días, señor consejero. Permítame en mi primera intervención en esta Cámara un saludo a todos los diputados y diputadas y, por supuesto, también a los medios de comunicación social que cada día, con su trabajo, pues trasladan a la ciudadanía todo el trabajo de este Parlamento y, por supuesto, esa conexión entre la ciudadanía y el Parlamento. Gracias, señor consejero, por su comparecencia a petición propia y también desearle éxito en su gestión a usted y a todo su equipo en la consejería. Su éxito será el éxito de todos los canarios. Y, por supuesto, cuente con el apoyo del Grupo Nacionalista Canario de esta Cámara en su apoyo a su gestión, a su trabajo en esta etapa de 4 años. Está claro que compartimos todas las reflexiones y todas las propuestas que usted ha hecho y su hoja de ruta que ha marcado en su intervención hoy al frente de la consejería. Pero permítame también que desde el Grupo Nacionalista Canario se hagan algunas reflexiones sobre su intervención y también le plantee alguna cuestión que seguro puede aclarar en su segunda intervención. Como bien planteaba usted al inicio de su comparecencia, el Pacto por Canarias, firmado por Coalición Canaria y el Partido Socialista, es un acuerdo por la gobernabilidad, la dinamización económica, el empleo y la cohesión social de Canarias. Y establece en uno de sus puntos programáticos que el principal eje vertebrador de la dinamización económica de Canarias y de calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas es una red de transporte multimodal, integrada, eficiente y que preste un servicio de calidad. Está claro que es un objetivo básico de ese programa de gobierno y, por tanto, resulta perfectamente lógico que usted inicie su intervención en una consejería tan importante hablando del transporte.
De aquí que Coalición Canaria, el Grupo Nacionalista Canario, dé importancia a esa política del transporte y, por supuesto, comparta ese criterio que usted planteó hoy y le animamos a esa presentación de esa ley canaria del transporte guiado que se pueda debatir en esta Cámara, en esta comisión. Por supuesto, es importante, y ya lo decía el señor Rodríguez, portavoz del Grupo Mixto, en relación con los cabildos de Gran Canaria y Tenerife, con todo lo que significa la incorporación del ferrocarril al sistema de transporte interinsular. Pero también, no es menos importante, y hacía también referencia el señor Rodríguez y también el señor Cruz, al contrato programa de transportes con los cabildos. Es fundamental el mantenimiento de ese contrato programa porque se han realizado inversiones importantísimas que han mejorado sin ninguna duda el transporte interinsular, el transporte de pasajeros en todas las islas, dentro de lo que es esa dinámica del eje transinsular del transporte. Cuando hablaba el señor Rodríguez y el señor Cruz de este tema, me venía a la memoria algo que me parece importante y es una oportunidad que voy a tener en esta Cámara de recordar a alguien como Adán Martín, que sin duda fue el gestor y el impulsor en esa cabeza que tenía Canarias en la cabeza, ese eje transinsular del transporte. Siempre fue una iniciativa que planteó en numerosas ocasiones, tanto en esta Cámara como también a la ciudadanía de Canarias. Por tanto, ese contrato programa es muy importante, la continuidad del contrato programa es importante, e incrementar, como usted también planteaba, la subvención al transporte de mercancías hasta llegar al 70%. Está claro que, como palmero, no puedo obviar el tema del transporte del plátano. Es un tema que efectivamente depende del nivel de decisión del Estado, pero indudablemente en las relaciones Canarias-Estado tiene que jugar un papel decisivo en su política. Usted estuvo durante un tiempo consejero de Agricultura y conoce el sector y las necesidades que tiene el sector de incorporar el plátano a los productos de subvención entre Canarias y Península. En el tema aeroportuario, el presidente de nuestra comunidad autónoma, el señor Rivero, planteaba recientemente en un foro de debate de transporte la necesidad de que los aeropuertos canarios sean públicos. Un criterio que compartimos, indudablemente que aeropuertos sean públicos, como diríamos, a nadie se le ocurre pensar que se pueden privatizar las líneas del AVE en territorio continental. Solo pensamos que sí, la comunidad autónoma debe participar en la gestión de AENA Canarias. Y tienen que participar no solo la comunidad autónoma, sino también las instituciones canarias, fundamentalmente cabildos y ayuntamientos donde estén ubicados los aeropuertos, pero también las organizaciones sociales, organizaciones empresariales y organizaciones sindicales que tienen mucho que decir en lo que significa la imagen exterior de nuestros aeropuertos. El aeropuerto de Madrid no es tan importante por la población que tiene Madrid, es importante porque es el nexo de unión de salida y de intercambio entre diferentes rutas transatlánticas. Por tanto, Canarias, que ocupa un lugar privilegiado, también tenemos que hacer una potenciación de esos aeropuertos, porque lo podemos convertir también en ese hub de comunicación que se hablaba antes en esta comisión. En esa línea, la bonificación de tasas aeroportuarias jugará un papel decisivo. Es un tema que se ha planteado con mucho debate, sobre todo en cuanto puede influir en el comisario de competencia y todo lo que es la normativa y directrices comunitarias. Sin embargo, yo creo que hay algo que podemos plantear como estratégico, como son pues todo el contenido del Tratado de Lisboa en relación con las regiones ultraperiféricas. Es un elemento fundamental que permita fortalecer el criterio de las bonificaciones de las tasas aeroportuarias como un criterio razonable que supere todas las trabas de la competencia que se establecen en estos momentos en esa materia en la Unión Europea. Es necesario mantenerlas, incrementarlas y, como decía antes, la participación de las administraciones canarias, de las organizaciones sociales canarias en la gestión de los aeropuertos permitirá la promoción de los aeropuertos, porque no se olvide que la economía de Canarias depende fundamentalmente del sector turístico y sin aviones no tenemos turistas. Por supuesto, compartimos los criterios que ha expresado en relación con puertos y sobre todo la creación de este ente público Puertos de Canarias.
está claro que tiene que ser participado, como se decía también aquí, por los cabildos y también por los agentes sociales de cada isla. Y estamos en tiempos de restricciones y de no ampliaciones. Y está claro que ese ente de Puertos Públicos Canarias lleva aparejado la supresión de la Dirección General de Puertos en la Consejería del Gobierno de Canarias para evitar esas duplicidades que a veces yo creo que pues genera un problema importante de nivel de relación administrativa con los ciudadanos. Optimizar la gestión en calidad de los servicios prestados en los puertos canarios para impulsar el transporte de mercancías y pasajeros, lo manifestaba usted en su intervención, el fomento del sector pesquero, y también planteaba algo que nos parece interesante, y es el complemento de las actividades turísticas y recreativas. Por eso, ese intento o esa iniciativa de generar un marco común de trabajo con la Viceconsejería de Pesca nos parece importante. Está claro que muchas veces los gobiernos se funciona con compartimentos estancos y es necesario abrir vías de colaboración que establezcan objetivos comunes sobre infraestructuras que son comunes a dos servicios de transporte, de mercancías, de ocio turístico y también de actividad pesquera. Hay un tema que a nosotros nos preocupa y es el tema de la inversión en los puertos de interés general del Estado. Sin ninguna duda, la Ley de Puertos significó un cambio sustancial en el concepto de puertos importante para Canarias. Convertir Canarias en una plataforma tricontinental con 8 terminales en una única unidad de gestión nos parece importantísimo y es algo que contempla la nueva Ley de Puertos. Sin embargo, yo creo que a la hora de plantear el tema de las bonificaciones a las tarifas y a los servicios portuarios, se perdió una oportunidad de incorporar lo que es la compensación con la supresión de ese fondo interportuario. Se perdió la oportunidad de aprovechar ese concepto de ultraperiferia recogido en los tratados de la Unión Europea para incorporar la posibilidad, con fondos comunitarios al transporte, los fondos de cohesión, de financiar a los puertos canarios la pérdida de recursos que significan las bonificaciones de las tasas portuarias. A partir de ahora, con esta nueva Ley de Puertos, esas bonificaciones recaen sobre la economía de los puertos canarios. Luego aquí hay que hacer un esfuerzo importante de convencer a la Administración General del Estado para intentar modificar la Ley de Puertos que permita, como decía, esa compensación por parte de fondos de Estado o fondos comunitarios de la pérdida de recaudación que se produce en los puertos canarios como consecuencia de la aplicación de bonificaciones al tráfico tan necesaria, sobre todo cuando hablamos de competencia con otros puertos muy cercanos y sobre todo cuando hablamos de esa plataforma tricontinental. Bien, a nosotros nos parece que en el tema de infraestructuras debe ser objetivo básico seguir cumpliendo con ese compromiso de inversión. Compartimos lo que aquí se ha dicho y, sobre todo, compartimos también el criterio del consejero de mantener esa inversión en los próximos años. Hay firmado un convenio hasta el 2017, pero somos conscientes de la situación de crisis actual en la economía que está obligando a la Administración General del Estado a suprimir inversiones. Afortunadamente, todo hay que decirlo, en este año, como bien decía el señor Cruz, no se ha producido ninguna disminución de la inversión prevista, más de 200 millones de euros de ese plan plurianual de inversión en carretera. Pero indudablemente tenemos que hacer una reflexión, señor consejero. Está cerca el 20 de noviembre y qué va a pasar el 20 de noviembre y qué va a pasar con el próximo gobierno. Por tanto, dejo aquí ese interrogante y sobre todo lo dejo como un objetivo de trabajo para su consejería, porque indudablemente tendremos que convencer a quienes tengan esa responsabilidad del Estado de la necesidad de mantener este convenio y sobre todo, si es posible, incrementarlo en función de los argumentos que nos establece el propio régimen económico y fiscal de Canarias. Reiterando el deseo de colaboración y la voluntad de colaboración de nuestro Grupo Nacionalista Canario con el señor consejero, reiterando el deseo de éxito para todo el equipo de la consejería, pues damos las gracias a la Presidencia también por este turno de intervenciones en esta comisión. Muchas gracias, señor Prestelo. A continuación, por el Grupo Popular, el señor Afonso tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Quiero empezar mi primera intervención como parlamentario en Canarias
dando las gracias al señor consejero por su comparecencia. Comienza el señor consejero una ronda de los distintos miembros del Gobierno de Canarias por las distintas consejerías, intentando explicar cuáles van a ser sus programas en los próximos años. Las vacaciones estivales han retrasado un poco más de la cuenta, lo que sería normal esta intervención, y por eso yo también esperaba que también hubiera informado de cuáles habían sido ya las primeras medidas que había adoptado su consejería en estos casi 2 meses que lleva ya al frente de la misma usted. Como portavoz en el día de hoy del Partido Popular en esta comisión, quiero expresarles también cuál va a ser nuestra línea de trabajo en esta legislatura. Seremos una oposición responsable, colaboradora, a la vez que exigente, fiscalizadora y constructiva. Vamos a ser una alternativa responsable porque siempre defenderemos, ante que nada, el interés público, el interés de los más de 2 millones de canarios a quienes debemos. Colaborador con el Gobierno en todo lo que vaya a significar de positivo para nuestra comunidad autónoma. Vivimos una difícil situación económica, una altísima cifra de desempleo, unas altas tasas de precariedad, una importante bolsa de población que no es que no llegue a final de mes, que no llega muchas veces ni a mitad de mes, todo en medio de un marco de dificultades financieras sin parangón en nuestra historia. Por lo tanto, esta situación exige del esfuerzo de todos para sacarlo adelante. Y precisamente esta situación la que nos hace ser exigentes con el Gobierno y exigente con el conjunto de las instituciones, porque son muchos los problemas a resolver. No nos permite, por lo tanto, esta situación ni medias tintas, ni pérdida de tiempo, ni mucho menos compadreo a la hora de analizar los problemas de nuestra comunidad autónoma y sus posibles soluciones. Por lo tanto, seremos fiscalizadores, entendiendo esa fiscalización como un impulso para la mejora de la acción del Gobierno. Y definitivamente, en esa racionalidad que obliga a la actual situación a no ser la típica oposición que se pasa el día pidiendo cosas cuando sabe que financieramente son imposibles, no nos pasaremos el día pidiendo medidas excepcionales, ni pidiendo más competencia, ni más gente, ni más obras por pedir más obras. Eso sí, pediremos siempre que se optimicen los actuales recursos. Creo que esta situación exige sobre todo optimizar los actuales recursos que tiene nuestra comunidad autónoma, aquellos que año a año los presupuestos vaya poniendo en manos de los consejeros. Y eso es lo que vamos a pedir sobre todo en este mandato. Por ejemplo, planificar bien las obras, organizarlas de acuerdo a las necesidades de los usuarios y no como muchas veces se organiza de acuerdo a las necesidades de aquellos que están al frente de las obras, ser capaces de fijar fases, ser capaces de ir poniendo en funcionamiento obras a medida que va avanzando las obras. Hay obras que llevan esta comunidad más de 5 años y uno cuando pasa por ahí dice que fácil hubiera sido planificar de otra manera y que fuera entrando en funcionamiento poco a poco. Por lo tanto, hay que cumplir los plazos y, en definitiva, gestionar bien, delimitar bien los presupuestos, gastar donde se tenga que gastar y no gastar donde no se tenga que gastar. Esos principios que parecen elementales y que en algún momento de bonanza parece que se valoran menos, en la actual situación es casi una exigencia ética cumplir con estas obviedades. Creemos y consideramos esencial el área que usted lleva para la economía de nuestra región y también para la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Qué duda cabe que el área de obras públicas y transporte tiene competencias que son estratégicas y que son esenciales para el desarrollo económico de Canarias. La debilidad estructural de nuestra economía exige siempre un nivel razonable de obras públicas en ejecución, especialmente de aquellas que generan valor añadido y afectan a la competitividad, la que consigue que las personas y las mercancías se desplacen con más rapidez, que llegue antes y con más satisfacción. En definitiva, ganar minutos, ganar días en un mundo donde las horas y los minutos cada vez son más importantes. Y también estratégico es el transporte para una comunidad autónoma que es un archipiélago. En definitiva, Canarias necesita, como cualquier archipiélago, Canarias necesita de buenas comunicaciones y buen sistema de transporte para crecer,
para competir, para generar empleo, para estar en el mundo y para movernos, bien sea hacia el exterior o dentro de las islas. Para nosotros es, por tanto, esta área un área esencial. Las comunicaciones interiores y exteriores son básicas y cada vez serán más. Canarias o tiene una buena red de comunicaciones con el mundo e interna, o tendrá muchas dificultades en el futuro, o se tiene una buena red o se tiene muy poquitas cosas para cualquier proyecto de futuro de Canarias. Una red que sea eficiente, que sea rápida, que tenga un coste razonable para las administraciones públicas y para los usuarios. Y esa es una de las principales responsabilidades que tiene usted, señor consejero. Por lo tanto, la combinación de obra pública y transporte debe complementarse constantemente en perfecto equilibrio. No quiero entrar hoy en particularidades porque entiendo que no es el día para ello, pero nuestra isla necesita mejorar sus transportes. Cuando antes hablábamos y escuchaba yo a los distintos portavoces hablar de algo absolutamente necesario, como son las plataformas intercontinentales, pensaba lo difíciles que son para muchos ciudadanos de Canarias ir en transporte público a un hospital en Canarias. A veces tienen que hacer una verdadera aventura de varias guaguas y, en definitiva, es necesario mejorar de manera considerable nuestra red de transporte interna, tanto en lo que afecta a la movilidad de nuestros viajeros como a la movilidad de la mercancía. Y yo creo que las instituciones, los ayuntamientos, los cabildos, pero también el conjunto de los usuarios de transporte espera el compromiso de la comunidad autónoma en la mejora de ese transporte de viajeros y de mercancía, tanto interno como externo. Porque, repito, la calidad de vida de nuestros ciudadanos, la sostenibilidad, porque es evidente que una buena red de transporte público beneficia de manera considerable la sostenibilidad de un archipiélago tan frágil como el nuestro, pero también el desarrollo económico. Por tanto, necesitamos una buena red de transportes públicos que debemos intentar mejorar de manera considerable. Es cierto y me alegro que se siga reivindicando el aumento de las ayudas al transporte de mercancías, que ha sido uno de los incumplimientos del Gobierno de la Nación, a pesar de los apoyos y de la relación entre Coalición Canaria y el Partido Socialista. En la legislatura 96-2000, los dos famosos consejos de ministros celebrados entonces por el entonces presidente, valga la redundancia, José María Aznar, supuso la aprobación de un importante paquete de medidas de apoyo de nuestra economía y de nuestra calidad de vida, plasmado mucho de ello en convenios con nuestra comunidad, convenio de obras hidráulicas, convenio de costa, convenio de carretera. En los últimos años no siempre se ha ejecutado al ritmo deseable y a veces pues se convierte en una especie de convenio chicle, ¿no? que se hace elástico y se alarga a lo largo de los años. Nos gustaría que el señor consejero, a ser posible, nos contaran los posibles problemas financieros que puedan tener algunos de estos convenios. Muchas veces se planifica con unas determinadas cantidades presupuestarias algunas obras que luego se ve que son insuficientes, y nos gustaría ahí, a ser posible, bien sea hoy o en otro momento, tener la mayor información y la mejor información posible, asimismo como los problemas que tenga en el cumplimiento de los plazos. También nos gustaría saber qué previsiones tiene para cada una de las obras de los distintos convenios para su puesta en marcha, tanto lo que están ejecutando como la que se ha de ejecutar en los próximos años, y cuál es el cuadro general de previsión de inversión que tiene esa consejería para este mandato, si ya lo tiene elaborado, tanto aquello que venga financiado por los convenios como aquello que tenga financiación propia. Canarias debe ser exigente y debe ser reivindicativa en el cumplimiento del REF, en el cumplimiento de la exigencia de que Canarias no esté por debajo de la inversión media, como ha sucedido en los últimos años, y se ha ido reduciendo y aumentando la diferencia con otras comunidades autónomas. Creo que es una exigencia que nos debemos, que es un derecho que nos ampara legalmente y, por tanto, debemos exigir su absoluto cumplimiento. Por otro lado, creo que es necesario una buena comunicación con las corporaciones locales. Ellos conocen mejor que nadie las necesidades del transporte, ellos conocen mejor que nadie las necesidades de obras públicas. Es más, esta es un área sobre la idoneidad de qué administración la gestiona
se debe reflexionar, porque entendemos que son de la típica área que muchas de sus competencias se puede pasar a las corporaciones locales, bien sea los cabildos o bien sean los ayuntamientos. Por lo tanto, y voy resumiendo, tendrá este Gobierno toda la colaboración del Grupo Popular para la defensa de todos aquellos proyectos que sea de interés general, que este no sea el Gobierno que nosotros hubiéramos preferido, que no sea un Gobierno liderado por quien ha obtenido la victoria y ya se ha convertido en la primera fuerza política de Canarias, y que posiblemente tampoco sea el Gobierno con más crédito entre los ciudadanos, no significa que no defendamos el interés público, el interés de todos los canarios, y repito, sobre todo en un momento histórico de dificultades sin antecedentes en nuestra comunidad autónoma, que nos obliga a todos a una máxima responsabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Afonso. Finalizado el turno de los distintos portavoces de los grupos parlamentarios, a los que agradezco no solo el haberse ajustado los tiempos, sino su disposición y su cortesía parlamentaria, algo que sin duda hará más fácil esta presidencia. Para finalizar la réplica del Gobierno, tiene la palabra el señor consejero. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente, con su venia. En primer lugar, quiero expresarles a todos los portavoces de los distintos grupos políticos pues el talante que han mostrado, pero sobre todo la disposición que han mostrado para apoyar al Gobierno en obtener un resultado, en definitiva, lo mejor posible para nuestras islas, que sin duda pasa por conseguir la mayor eficacia en la ejecución de todas estas infraestructuras y el cumplimiento de estos objetivos. Agradezco mucho, desde luego, la posición manifestada por los grupos que sostienen al Gobierno, pero de forma muy especial a los que toca hacer oposición en la predisposición que han manifestado de cooperación. Cooperación que, lejos de, evidentemente, de suponer para nosotros un relajamiento, significa un mayor compromiso, si cabe, para dar respuesta a ese fin que todos queremos, ¿no?, que en definitiva es lo mejor para nuestras islas. Se han planteado por los distintos grupos determinadas reflexiones que no difieren mucho de lo que aquí hemos comentado, de lo que fue de alguna manera la exposición del Gobierno, y de igual manera que no hay una discrepancia con las cuestiones que ha planteado el Gobierno, tampoco las puede haber con las que ha planteado sus señorías, por cuanto suscribo absolutamente al 100% todo lo que aquí se ha expuesto. Voy a contestar de una forma global, básicamente, porque muchas cuestiones son reflexiones comunes, y si acaso pues alguna cuestión concreta pues lo haré también. En primer lugar, todos coincidimos en que efectivamente lo esencial de este área es que es un área objetiva. Yo solía decir que en carreteras pues la gestión se mide con la cinta métrica. La realidad es que se miden estas cosas con cuestiones absolutamente objetivas, la obra pública que se realiza, la calidad de ella que se obtiene, en definitiva es una cuestión que va a ser fácilmente objetivable. ¿Y de qué va a depender todo esto? Va a depender el futuro, efectivamente, como yo he comentado, hay un marco difícil, muy difícil para el Estado y por tanto también para Canarias, que es un marco de gran dificultad económica, pero todos hemos coincidido aquí, efectivamente, y me alegra oírlo, sobre todo de boca de los representantes de los partidos a nivel estatal, que van a tener una posición decisiva en el mantenimiento de esa voluntad de estabilidad de lo pactado, de estabilidad de los convenios y, en definitiva, de que se respete esos derechos que nos da nuestro régimen económico y fiscal, de que las obras de Canarias tengan que, son acervo legislativo nuestro y, consecuentemente, que el Estado no produzca recortes en los años venideros sobre los convenios, que en definitiva es lo que nos va a garantizar el cumplimiento de esos objetivos.
Se ha expresado aquí el problema del convenio de transporte terrestre y también pues, lo de la red transinsular de transporte. Hice un relato en relación con este sentido, en relación con el eje transinsular de transporte. Evidentemente hay que plantearse este proyecto como una cuestión, como ya comentaba, cofinanciable por las tres administraciones. Solo de esa manera podrá tenerse un verdadero proyecto que dé respuesta de forma global a las cuestiones que están planteadas. Y efectivamente este proyecto, el convenio con el eje transinsular de transporte, se suscribió en su momento con los cabildos y se le transfirieron más de 8 millones de euros a través de unos convenios, en definitiva anuales. En definitiva, se transfirieron más de 40 millones de euros y es verdad que esto ha tenido últimamente una reducción, al igual que el convenio discrecional para la modernización del sector, por las típicas restricciones presupuestarias, pero también porque el Estado condicionaba una serie de aportaciones de la comunidad autónoma que tenemos que revisar al modo y manera que ya se hizo con los temas de las ayudas de Estado en agricultura, por cuanto las condiciones económicas de la comunidad autónoma no permiten afrontar las mismas con igualdad de inversión por parte del Estado que de la comunidad autónoma en muchos de los casos. Pero en cualquier caso vamos a trabajar para restablecer este proyecto, estas acciones, y he anunciado que pretendemos hacerlo de una forma más integral, más contundente, a través de inversiones también de la Unión Europea, de la aplicación de fondos europeos, no solo para los proyectos de la obra nueva, sino para también su mantenimiento y su gestión posterior. En relación con las frecuencias aéreas con las islas no capitalinas y demás, la realidad es que si uno repasa el número de frecuencias existentes ahora y las tarifas que existen, las ofertas y demás, no hay una reducción de frecuencias, todo lo contrario. En ese sentido se ha aumentado las frecuencias y también se han aumentado el número de ofertas. En cuanto al acuerdo para alcanzar el 70% del transporte, de la financiación, de los costes del transporte, hay un acuerdo, se ha trabajado intensamente con este asunto. Creo que ahora, como una acción de gobierno de primer orden, como ya he dicho también, pues tendremos que negociar con el Estado, con el que ya había un acuerdo inicial de participar en el 70%, de aportar el 70% de coste del transporte de mercancía, y hasta que eso se produzca, nuestra comunidad autónoma viene subvencionando, comprometiendo la subvención del 100% del transporte a las islas no capitalinas, de las islas no capitalinas a las capitalinas. El convenio de transporte terrestre tiene una vigencia por 4 años, se suscribió en el 2009, vencerá en el año 2013, será un nuevo convenio en el que se requiera para el 2013 la intervención también del Estado, y nos ha permitido eso pasar de 60 millones de euros a 120 millones de euros en 8 años. Hemos comentado aquí en relación con puertos, y se ha suscitado ese tema, las competencias, ya lo decía el portavoz del Grupo Mixto, el régimen competencial que debíamos revisar de la competencia de puertos, algunos de ellos de trascendencia insular, exclusivamente a los cabildos insulares. La ley de puertos que hicimos ya en el año 2003, lo recordará muy bien el señor Román, ya preveía que habían unos puertos que son competencia de titularidad de los cabildos insulares, que son aquellos que no tienen una relación con otras islas, y otros que se han definido como de competencia o de interés general autonómico, ¿no?, que son aquellos que enlazan las islas. En cualquier caso, la articulación del ente público de puertos dará una plena respuesta a la participación de los cabildos y de todas las instituciones
adecuada, ayuntamientos en los que esté radicado los puertos y demás. Estoy convencido de que es un instrumento muy adecuado, tanto desde el punto de vista institucional, para unir y mantener la sinergia de los distintos puertos autonómicos e incluso con los puertos del Estado también, sino que, desde luego, ese ente, con la participación, insisto, de todas las instituciones y los sectores implicados en la actividad económica de esos puertos, va a facilitar también pues, disponer de los fondos adecuados, de la gestión, de la autogestión, del mercado de esos puertos, y, consecuentemente, entendemos que es una buena solución para encarar en esta nueva legislatura una nueva forma de gestión de los puertos que desburocratice su gestión. De cierto modo, actualmente se presta a través de una dirección general y que le dé un carácter más comercial y más operativo a estas actuaciones. En cuanto al tráfico aéreo interinsular, evidentemente, nosotros en nuestro bloque estatutario tenemos que conseguir, si no se consigue antes por alguna otra acuerdo con el Estado, desde luego la ley adecuada que nos permita ejercer esas competencias en transporte aéreo interinsular. No tiene ningún sentido, el aire no es distinto que el mar, las necesidades del transporte aéreo y del transporte marítimo son absolutamente complementarias, y evidentemente tenemos una singularidad indiscutible, y es que para nosotros el puente aéreo entre una isla y otra es como la carretera en cualquier otro lado. Esto es fácil de explicar y no tiene ningún sentido de que no tengamos esa cuestión. Todos coincidimos en la plataforma logística, la conveniencia y la necesidad de trabajar en este sentido. En fin, la cuestión de los aeropuertos como elemento, yo creo, de fondo, elemento trascendente en lo que pueda ser en nuestro futuro. Es cierto que nuestro Estatuto de Autonomía hace la previsión de que el Estado, si se reserva, digamos, la gestión pública de los aeropuertos, y por tanto que este elemento estratégico, en todas partes de todos los territorios es estratégico un aeropuerto, pero en Canarias, insisto, por lo que comentaba antes, tremendamente estratégico. Yo diría que de la infraestructura más estratégica es la puerta de entrada y de salida, y consecuentemente, y la intercomunicación entre las islas. Esto no es una cuestión que se pueda articular fácilmente cediendo a manos privadas importantes decisiones sobre este asunto. En cualquier caso, siempre pueden haber soluciones participativas en las que aboga el Gobierno por ellas, de todos los sectores de la sociedad, pero, insisto, el Gobierno del Estado es competente en los puertos de interés general en la medida en que son públicos. Desde que dejen de ser públicos, esa prelación de competencia pasa a la comunidad autónoma. Consecuentemente, esto nos da una posición frente al Estado negociadora muy importante, por cuanto habrá que aclarar lo que nos interesa a todos para poder ceder en esa competencia en su caso. En cuanto a los problemas que se plantearon sobre las tarifas de los puertos, que son de interés general del Estado, y que evidentemente cualquier política de las que hemos hablado de moderación o restricción de las tarifas como elemento dinamizador de nuestra propia economía, evidentemente la ley de puertos no tuvo en cuenta ese aspecto de Canarias, sin lugar a dudas, y eso tenemos que trabajarlo, porque cargar, digamos, a la economía de los puertos canarios con la situación esta de compensar lo que dejen de cobrar como consecuencia de la incentivación que tenga que hacer el transporte entre Canarias, es hacerle un flaco favor a Canarias. Es decir, tú mismo te lo pagas, y por tanto esa cuestión no puede recaer solo sobre la economía canaria, ¿no? En cuanto a las cuestiones de las carreteras y la disciplina, por así decirlo, que también creo que hay un par de portavoces que lo han manifestado. Y esto lo enlazo un poco también con lo que comentaba el portavoz del Grupo Popular, que hemos hecho en estos 60 días. Particularmente hay que deducir 20 que me cogí de vacaciones, espero que su señoría lo comprenda.
pero lo que hemos hecho es efectivamente ponernos al día, tomar nota, ver toda la problemática y efectivamente cuando uno revisa obra a obra, esto es un problema histórico, pero no solo de Canarias, de España, y yo creo que en Europa también pasa, y es que efectivamente en las obras públicas se improvisa demasiado, se improvisa muchísimo. Hay una frase de la obra cuando pasa por un ayuntamiento, se aplica el ya que, ¿no? El ya que es que el alcalde siempre te dice, hombre, ya que pasas por aquí, ¿por qué no me haces este ramal? Ya que tienes esto, ¿por qué no me haces esto otro? Y estamos en una continua revisión de las propias obras. Pero hay también, no hay que esconderlo, un problema de profesionalidad también de los estudios técnicos, de profesionalidad y yo diría también de responsabilidad de estudiar bien los proyectos de tal manera que no sea necesario a la hora de plasmar una obra de carretera pues estar con los continuos desajustes, incidencias en las propias obras que se dan, pese a que se intentan lógicamente que sean las menos posibles, se dan con demasiada frecuencia y eso es muy importante para que la planificación se lleve a cabo, el que no se tenga que ser alterada porque los recursos que destinados a una obra se comen los de que estaban previstos también para otra. Ese asunto se va a plasmar en un reglamento de disciplina presupuestaria de la planificación, proyectación y ejecución de los proyectos. Evidentemente tenemos ciertas limitaciones con la legislación básica del Estado en materia de contratación de contratos públicos, pero estamos trabajando para disciplinar a planificadores, proyectistas, directores de obra y constructoras, de tal manera que, conscientes de que una obra lineal siempre tiene, en fin, a lo largo de toda una traza de una vía, siempre tiene incidencias que son imposibles de prever a priori, pero en muchos de los casos no está justificada las incidencias que se tienen que dar como consecuencia de un mal estudio, de un estudio deficiente de las propias infraestructuras. Por lo tanto, sí aviso que ese va a ser una tarea importante de la Consejería en la que ya estamos trabajando y que desde el punto de vista reglamentario trataremos de resolver cuanto antes. También se comentaba la necesidad, creo que lo decía el portavoz del Partido Socialista, de que sacáramos de una vez los reglamentos de la Ley Canaria de Transporte. Es verdad que se ha tardado más de lo debido, sabe su señoría que este tipo de reglamentos generan siempre un gran debate entre los distintos subsectores que conforman el transporte, lo que beneficia a unos perjudica a otros y demás, pero estamos en disposición y ya le anuncio, señoría, que puede ser uno de los primeros reglamentos que saque esta Consejería a la luz en un breve plazo. En definitiva, señoría, gracias por la colaboración. Insisto, esto es un acicate para disciplinarnos cada vez más y poder conseguir un buen resultado a lo largo de la legislatura. Le reitero nuestra mejor disposición para darle a su señoría toda la información que necesiten y aprovecho para decirle al portavoz del Grupo Popular que muchas de las cuestiones que me ha planteado, por razones de tiempo, obra a obra, desgranarlas, podría de manera somera si quiere, pero a su señoría se le va a contestar por escrito porque hay algunas preguntas que me constan hechos y le vamos a dar una información exhaustiva al respecto. Señora Presidenta, muchísimas gracias. Gracias por además haberme dejado extender de esta manera. Muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero. Finalizado el debate y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Buenos días y muchas gracias.